Hola chicos, ¿cómo están? Eh, Habiendo terminado ya el curso de nivelación, empezamos con la primera unidad de matemática. En este video vamos a ver solo la unidad 1A, el inciso A. Vamos a trabajar un poco de conjuntos numéricos que para la UNC se los detallo un poco más y para la UTN no tanto, pero hemos englobado todo en un video. Vamos a ver Pitágoras, relación de orden y racionalización de denominadores con raíces. Bueno, empezando y repasando un poco lo que vimos en la nivelación, vamos a ver qué es un conjunto numérico. Un conjunto numérico es una agrupación de números que guardan una serie de propiedades estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Es un conjunto de números que tienen algo en común entre ellos, por eso se los agrupa. ¿Y qué conjuntos numéricos vamos a ver? Bueno, tenemos los naturales, que son los enteros positivos, los naturales con el 0 y los enteros negativos hacen a los números enteros. Luego, si nosotros queremos dividir, ya vamos a ver bien la definición de números racionales, pero si queremos dividir dos números enteros, obtendremos a los racionales. Los irracionales son aquellos que no se pueden obtener en forma de fracciones, es decir, los números con infinitas cifras decimales. Después, bueno, los racionales e irracionales formarán el conjunto de los reales y a la vez los reales con los números imaginarios formarán los números complejos. Esto es todo lo que es un repaso de lo que hemos visto generalmente. Ahora vamos a estudiarlos con más, vamos a concentrarnos más en cada uno de ellos. Bien, operaciones entre conjuntos. Antes de concentrarnos en cada tipo de conjunto que hemos visto recién, hay que ver qué operaciones o símbolos puedo utilizar para relacionar un elemento de un conjunto con ese conjunto o dos conjuntos entre sí o realizar operaciones entre conjuntos. Bien, si yo quiero relacionar un elemento con un conjunto, yo puedo usar este símbolo E y esta simbología también que es una E tachada para decir que el elemento, si yo uso la E, el elemento pertenece al conjunto. Si yo uso la E tachada, sería el elemento no pertenecería a ese conjunto. Bien, ahora, si yo estoy hablando de dos conjuntos, yo puedo decir que un conjunto, y uso esta símbolo como una C sería, el conjunto está incluido a este otro conjunto o el conjunto no está incluido a este otro conjunto. Bien, pero además podemos realizar operaciones entre conjuntos. Yo puedo hablar de una unión entre conjuntos y una intersección con esta como U invertida a una intersección entre conjuntos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un conjunto A y un conjunto B, yo puedo hablar de una unión entre conjuntos a todo el conjunto A, todo el conjunto B y todo lo que tienen en común A y B. Una intersección entre conjuntos sería solamente lo que tienen en común el conjunto A y el conjunto B, que sería solamente esto que tenemos pintado en amarillo. Entonces, acá nos habla de, ¿se puede decir que el número 2 está incluido en el conjunto de los números pares? ¿Y por qué? Bien, no puedo hablar de que el número 2 estamos haciendo referencia a que es un elemento
de algún conjunto, ¿sí? No, si estamos hablando de un elemento, entonces no puedo decir que está incluido, sino lo que decimos es que el número 2 pertenece o no pertenece, y dependiendo al conjunto que nosotros estamos hablando, vemos si pertenecerá o no pertenecerá. Es decir, el número 2 debería pertenecer al conjunto de los números pares, ¿sí? Bien. A la vez, los conjuntos se pueden representar de dos formas. Por extensión, listando cada miembro del conjunto, y por comprensión, disculpen ahí está mal escrito, por comprensión, escribiendo dentro de una llave una propiedad característica de los elementos del conjunto y solamente de ellos. A ver, ¿qué sería un conjunto numérico por extensión? Yo dicto cada elemento. Supongamos que yo llamo un conjunto A al conjunto de elementos A, E, I, O, U. Ahí yo estoy dictando cada uno de los elementos. Entonces yo puedo definir al conjunto numérico por extensión. Hay veces en donde no puedo, porque tiene infinitos elementos numéricos, eh, o infinitos elementos, yo no puedo dictar cada uno de ellos, entonces por eso surge la forma de escribirlos por comprensión. Por ejemplo, el conjunto de los números pares, hay infinitos números pares, entonces yo defino, por ejemplo, un conjunto B como el conjunto de números pares. Estoy dando una característica del conjunto que me hace referencia a todos los miembros de ese conjunto. Entonces, acá, disculpen, acá les dice, siendo los conjuntos, esto es sacado del cuadernillo, ¿sí? En la primera parte de la unidad, para que vayan completando, dice, siendo los conjuntos A, B y C indicados a continuación, completa la línea de puntos. Entonces, el ejemplo que les di recientemente, A, E, I, O, U, este conjunto está definido por extensión porque nombra a cada elemento perteneciente al conjunto. En cambio B les dice que el conjunto se escribe con llaves, ¿sí? Es todas las X, este palito, digamos, hace referencia, significa en la simbología tal que, entonces nos quedaría X tal que X es una letra del abecedario, es decir, lo definió, indicó una característica del conjunto, ¿sí? Y hace referencia a todas las letras del abecedario, A, B, C, D, E, hasta la Z. Entonces, este conjunto está definido por comprensión porque da una característica propia del conjunto, no enumera los elementos. Bien, entonces acá este conjunto C me dice que es A, B, C, D y E, nombró todos los elementos de su conjunto, por lo tanto está definido por extensión. Bien, utilizando los mismos conjuntos anteriores, coloca el símbolo adecuado si pertenece o no pertenece, está incluido o no está incluido. Acuérdense de que estamos hablando de si es un elemento con un conjunto es pertenece o no pertenece, si son dos conjuntos es está incluido o no está incluido. Entonces, vamos a hacer solamente estos dos, los demás se los dejo para que los hagan ustedes. Me dice que el conjunto A con el conjunto B yo tendría que usar las siglas incluido o no incluido, ¿no es cierto? El conjunto A era las vocales A, E, I, O, U, y el conjunto B es todas las X, tal que X es una letra del abecedario. Por lo tanto, el conjunto A está incluido
en el conjunto B. ¿Y eso por qué? Porque todos los elementos del conjunto A pertenecen a la vez a el conjunto B. Entonces se puede decir que está incluido. Ahora, el H, me están hablando de un elemento, y A, me están hablando de el conjunto de las vocales. Entonces, acá tengo que usar la simbología pertenece o no pertenece. Y como H no es una vocal, entonces no pertenecería al conjunto A. Bien. Entonces, estas se las dejo para que las hagan ustedes. Y bueno, acá también. Las siguientes se refieren a operaciones entre conjuntos. Para obtener el resultado que figura después del signo igual, ¿cuál signo corresponde? Acá hace operaciones entre conjuntos. Unión o intersección. Recuerden que la unión es lo que pertenece a A, lo que pertenece a B o a otro conjunto y lo que tienen en común. En cambio, la intersección es solo lo que tienen en común. Entonces, acá me dicen que el conjunto A con el conjunto C me van a dar como resultado A, B, C, D, E, I, O, U. Si ven, están todas las vocales que son pertenecientes, todas las letras vocales que son pertenecientes al conjunto A, y además también están las que son pertenecientes al conjunto C. Entonces estamos hablando de una unión. La unión entre el conjunto A y el conjunto C dan como resultado este otro conjunto. En cambio ahora, si ustedes se fijan acá abajo, solamente está la A y la E definida como un conjunto. Entonces es lo que tienen en común, es la intersección de A con el conjunto C. Bien, esto se lo dejo a ustedes para que lo trabajen. Y ya arrancamos definiendo cada uno de los conjuntos. ¿Se acuerdan que hablamos de los números naturales? Los números naturales son los enteros positivos, serían 1, 2, 3 hasta infinito, ¿sí? ¿Qué características tiene este conjunto? Tiene un número infinito de elementos porque continúa hasta el infinito positivo, ¿sí? Es un conjunto ordenado, que quiere decir que tiene un número que el que le sigue va a ocupar ese orden, digamos. Es decir, el 1 va antes que el 2 va antes que el 3 va antes que el 4 y así sucesivamente. Tiene un primer elemento, que es el 1, el número 1, ¿sí? Y cada elemento tiene un sucesor y todos tienen un antecesor, excepto el número 1. El número 1 no tiene un antecesor, ¿sí? Bien, ¿y qué operaciones podríamos realizar con estos números? Si ustedes se fijan, la suma de dos números naturales me daría otro número natural. 4 más 7, 11, 11 pertenece a los naturales. Ahora, 4 por 7, o sea, la multiplicación de dos números naturales, sería 28, me daría un número perteneciente a los naturales. Si ahora hacemos la resta, 7 menos 4 me da un número natural, ¿no es cierto? Me da 3, positivo. Pero si ahora invertimos, si nosotros ahora hacemos 4 menos 7, me daría por resultado un número negativo. Estaríamos hablando de los enteros negativos. Por lo tanto, ese menos 3 no pertenece a los naturales. ¿Sí? Entonces, ojo con la sustracción. 4, si ahora hacemos la división de dos números naturales, hay veces que no nos darían números enteros positivos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos 4 sobre 7, nos daría 0,5714, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, este número no pertenecería a los naturales tampoco. Entonces, ojo con la división.
Si nosotros a un número natural lo elevamos a un exponente natural también, nos daría que pertenece, otro número natural que pertenece a los naturales precisamente. Pero si nosotros estamos hablando de una radicación, también hay que tener cuidado porque generalmente nos dan números con infinitas cifras que no pertenecerían a los naturales. Entonces, en el conjunto de los naturales no siempre se pueden realizar operaciones de sustracción, división y radicación en realidad. Ojo con las potencias negativas. Puse potenciación porque también estaríamos hablando de potencias cuando son potencias negativas que se invierten. Pero en realidad estamos hablando de que la potencia tiene que ser un número positivo. Así que solo con sustracción, división y radicación. Entonces, bueno, estamos hablando de que van a haber números que no van a pertenecer a este conjunto cuando hagamos estas operaciones. Entonces surge la necesidad de nombrar a otro conjunto. Entonces, el conjunto de los naturales con unión sería el conjunto 0, ¿sí? El número 0, con la unión de los enteros negativos formarían a los números enteros. Bien, y ahí estaríamos hablando, ahí aparecerían nuestro segundo conjunto, que sería el conjunto de los enteros, ¿sí? Que irían del menos infinito al infinito con números sin decimales o con su cifra decimal igual a 0, digamos. Entonces sería desde el menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, incluya el 0, ¿sí? Que no es ni positivo ni negativo, el 1, el 2, el 3 y a los números naturales, digamos. Bien, entonces, estos números enteros tienen tres subconjuntos. Los enteros negativos, ¿sí? Que sería desde el menos 1 al menos infinito, en realidad del menos infinito al menos 1, perdón. Los enteros positivos, que sería del 1 al infinito, y los enteros positivos y el 0, ¿sí? Serían los enteros positivos unión el conjunto 0. ¿Qué características tiene este conjunto? Tiene un número infinito de elementos, es un conjunto ordenado, no presenta un primer elemento como los números naturales que presentaba el 1, ¿sí? Este no presenta un primer elemento y cada elemento tiene un sucesor y todos un antecesor. Bien, vamos con los números racionales. En el cuadernillo hay una definición que me gustó mucho y que también me gustaría que empiecen a entender un poco las simbologías con las que se trabaja. Dice que un número X pertenece al conjunto de los racionales sí y solo sí. Este sí solo sí se simboliza con la flecha, con la doble flecha, ¿sí? Se puede expresar como un cociente entre dos números enteros, m y n, siendo n no nulo. Vamos con la simbología, que es lo mismo que dijimos en palabras, lo reemplazamos por una simbología. Entonces dice que x pertenecería a los racionales si solo si x se puede expresar como el cociente, ¿sí? La división entre dos números enteros m y n. Es decir, que m y n pertenecen a los enteros, ya sean positivos o negativos, pero que además m y n pertenecen a los enteros y n tiene que ser distinto de 0. Recuerden que si nosotros hacemos la división de m, si n fuera un número, si n fuera igual a 0, no se podría resolver, ¿sí? No tiene solución. Si nosotros, m puede valer 0, ¿sí? Pero n no. Entonces, ¿cuáles pueden ser números racionales?
las fracciones propias e impropias. ¿Se acuerdan que las fracciones propias tenían el numerador menor que el denominador? Entonces puse este ejemplo, 5 novenos, e impropias cuando pasa al revés, cuando el numerador es más grande que el denominador, 8 tercios, por ejemplo. Los números mixtos, que los estuvimos viendo en el curso de nivelación, ¿sí? Expresábamos la parte como la parte entera y la fracción que le acompañaba. Decimales que tienen un número finito de cifras, es decir, 0,825, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque este número yo lo puedo transformar en una fracción. Entonces, si lo puedo transformar como una fracción, estaría cumpliendo con la definición de un número racional. Y los decimales periódicos, porque también los puedo transformar en fracción. Todos estos tipos de fracciones o decimales cumplen con los números racionales, con la definición de números racionales. Bueno, lo que nos quedaría serían los números irracionales, que son aquellos que no cumplen con todas las condiciones de los números racionales. Y acá en el cuadernillo se les pone un ejemplo en donde tenemos un triángulo rectángulo y queremos calcular la hipotenusa, que ya vamos a ver Pitágoras, ¿sí? Para que repasemos un poco eso. Y nos quedaría, aplicando Pitágoras, que A, si los dos catetos son igual a 1 centímetro, A nos quedaría igual a la raíz de 2. Si ustedes usan la calculadora y ponen la raíz de 2, nos va a quedar un número, ¿sí?, que tiene infinitas cifras decimales. Entonces, a esos números que tienen infinitas cifras decimales, los llamamos números irracionales porque no pueden transformarse como una fracción, ¿sí? Entonces, son aquellos números con infinitas cifras decimales. Por ejemplo, yo les puse el número pi, que si ustedes lo ponen en la calculadora es 3,1415,9 y continúa, ¿sí? Si nosotros queremos poner que continúa, le ponemos esos 3 puntos suspensivos, o si nosotros queremos redondearlo, ponemos el signo aproximadamente igual a, por ejemplo, 3,14. El número neperiano también, si lo ponen en la calculadora, les da un número con infinitas cifras decimales, ¿sí? Y si lo quieren aproximar, por ejemplo, al milésimo, les queda 2,718. Bien, entonces, ahora vamos a los números reales. Los números reales son la unión de dos conjuntos, de los racionales y de los irracionales, ¿sí? Entonces, en este conjunto podemos decir que se pueden realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, ojo con denominadores distintos de cero, y potenciación. Acá nos dice, bueno, sin embargo, si en los reales intentas resolver la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0, ¿con qué dificultad te encuentras? Bueno, si nosotros despejamos x, nos quedaría que pasamos el 1 que está sumando, restando para el otro lado, y cuando pasamos la potencia como raíz, recuerden que deberíamos poner el signo más menos, ¿sí? Porque es una potencia, está al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces nos quedaría más menos la raíz de un número negativo, la raíz con base positiva de un número negativo. Y recuerden que esto no tiene solución en los reales. Si ustedes lo ponen en la calculadora, les va a decir error, porque no hay ningún número real que elevado al cuadrado dé por resultado un número negativo, ¿sí? Entonces, ahí nos estaría faltando algún otro conjunto que
pueda definir a esto que nos está teniendo problemas, estamos teniendo problemas para definirlo en los números reales. Les habla que en el conjunto de los números reales no se pueden calcular raíces de índice par de número negativo ni logaritmos de números negativos. Estas operaciones sí existen, pero no están definidas en el conjunto de los reales, sino en el conjunto de los números complejos, y ahí surge el conjunto de los números imaginarios, ¿sí? Para dar una solución a estas dificultades se necesitan los números imaginarios, ¿sí? En donde su unidad, que se la llama i, es la raíz, justamente la raíz cuadrada de menos 1, ¿sí? A esto se lo llama i, y si nosotros pasamos la raíz para el otro lado, nos quedaría que i al cuadrado es igual a menos 1. Solamente tienen que saber la definición los de la Universidad Nacional de Cuyo, porque los números imaginarios los trabajarán la, eh, en la cátedra de álgebra, ¿sí? Los de la UTN tienen un poco más desarrollado este tema, pero lo van a ver con el otro profe en el siguiente video, ¿sí? Bueno, yo acá les dejé que un chiste, digamos, de los números imaginarios. Y bueno, con eso ya queda definida todos los conjuntos que nosotros vamos a ver. Los reales y los imaginarios forman los números complejos, ¿sí? Y acá están como así a método de resumen, digamos, están resumidos todos los conjuntos. Bien, sabiendo todos los conjuntos que hemos estudiado, ahora podemos representarlos en la recta numérica. ¿A qué números vamos a representar en la recta numérica? A los números reales. Entonces, la recta numérica real es una representación geométrica del conjunto de los números reales, ¿sí? Esta es lo que nosotros definimos como una recta, ¿sí? Elegimos un punto de la recta que será nuestro punto u origen de referencia y le asignamos el valor 0, ¿sí? Entonces, a algún punto de la recta le vamos a asignar el valor 0. Nuestro origen de referencia nos dividirá a la recta en dos sectores. Vamos a tener un sector, este 0 nos dividirá a la recta en dos partes. La parte que va a ser mayor que 0, o sea, los números positivos, y la parte que va a ser menor que 0, que van a ser los números negativos. Luego identificamos en la recta el número 1 como unidad de medida y determinará la escala que nosotros nos tomemos, es decir, esa va a ser la escala que yo voy a tomar para definir los demás números. Acuérdense que cada unidad debería estar a la misma escala, ¿sí? Y luego representamos valores positivos y negativos que pueden ser enteros o fraccionarios. Yo puse a los números enteros positivos de un lado y negativos del otro, y a la vez agregué un número fraccionario que puede ser un medio, ¿sí? Que vendría a ser la mitad de mi unidad de medida, es decir, la mitad de mi escala. Bien, vamos con las relaciones de orden. Hay algunas propiedades con respecto a lo que venimos hablando, ¿sí? La representación cartesiana permite establecer relaciones de orden entre dos números reales. Vamos a llamar a x e y dos números reales, ¿sí? ¿Y qué nos dice la definición simbólica? Si un número real x es menor que un número real y, o un número real x es menor que un número real y, sí, solo sí, la resta entre y menos x va a ser mayor a 0, es decir, la resta nos da un número positivo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pongámoslo con un ejemplo. Si 3
es menor que 4, o 3 va a ser menor que 4 si solo si 4 menos 3 da 1, que es mayor que 0, ¿sí? Y que, bueno, ¿qué se puede obtener con esto? Dice, podrías escribirlas en palabras, x es menor que y si solo si la resta de x menos y es igual a un número positivo, y esto nos trae ciertas propiedades, ¿sí? Hay una propiedad de tricotomía que nos dice que si x e y son números reales, se cumple una y solo una de las siguientes situaciones. O que x sea menor que y, o que x sea mayor que y, o que x sea igual a y. Una de las tres opciones. No pueden existir las dos opciones juntas o las tres, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando de 3 y 4, va a cumplirse solamente esta condición, que 3 es menor que 4, ¿sí? Esa es la primera propiedad de tricotomía. La segunda propiedad es la propiedad transitiva, que nos habla que si x, que es un número x, y ahora z, son los tres números reales, ¿sí? Entonces, si x es menor que y, o y es menor que z, entonces la flecha para un solo lado indica el entonces, x va a ser menor que z. Pongamos un ejemplo, acá les habla de menos 4, entonces si 4, vamos con esta parte, si 4 es menor que menos 3 y menos 3 es menor que 5, entonces no queda otra que menos 4 es menor que 5, ¿sí? Y la última propiedad, la penúltima propiedad es la aditiva, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Si x es menor que y, o x es menor que y, si solo si, x más z, un número z, va a ser menor que y más z. Le sumé a cada lado el número z, ¿sí? Siendo z perteneciente a los reales. Entonces, si menos 4, ponemos un ejemplo, ¿no? Si menos 4 es menor que 5, o menos 4 es menor que 5, si solo si, a menos 4 y a 5 le sumo otro número real, por ejemplo 7, ¿sí? Entonces menos 4 más 7 tiene que ser menor que 5 más 7. Menos 4 más 7 es 3 y 5 más 7 es 12. Entonces se cumple la propiedad aditiva. Por lo tanto, menos 4 es menor que menos 5, que 5, perdón. Bien, y luego tenemos la propiedad multiplicativa. La propiedad multiplicativa nos dice que si x es menor que y tenemos un número real z que es un positivo porque es mayor a 0, si solo si multiplicando a ambos lados de la desigualdad por z, nos va a quedar que x por z va a ser menor que y por z. Vamos con este ejemplo de acá. Si 2 es menor que 5 y 3 es mayor que 0 porque es un número positivo, si solo si, y recuerden, 3 por 2 deberíamos multiplicar 3 por 2 que sería 6 y 3 por 5 que sería 15, 6 va a ser menor que 15. Se mantiene el sentido de la desigualdad cuando multiplicamos por un z positivo. Ahora, si nosotros multiplicamos por un z negativo, ¿sí? Se va a invertir esta desigualdad, ¿sí? O sea, que x por z va a ser mayor que y por z, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos a este mismo ejemplo, nada más que ahora en vez de 3 usamos menos 3. Si 2 es menor que 5 y
si nosotros tenemos el menos 3 que es menor o es un número negativo, multiplicando a 2 por menos 3 nos da menos 6 y a 5 por menos 3 nos da menos 15. Entonces se debe invertir la desigualdad. Menos 6 va a ser mayor que menos 15. Entonces cambia el sentido de dicha desigualdad. Esta es la propiedad multiplicativa y con las demás propiedades cumplirían la relación de orden de que un número es menor que otro, o un número es mayor que otro, o un número es igual a otro. ¿Sí? Bien, pasamos al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos habla que en todo triángulo rectángulo, ¿sí?, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Estamos hablando de solamente triángulos rectángulos en donde tenemos un ángulo de 90 grados. La hipotenusa será el lado opuesto, ¿sí?, que vendría a ser este lado, el lado opuesto al ángulo de 90 grados, y los demás serán los catetos. Entonces nos dice por definición que el cuadrado de la hipotenusa será igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Despejando acá, nos quedaría la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Por qué la puse positiva? Porque estamos hablando de una figura que no puede tener valores negativos, pero cuando pasamos este cuadrado hacia el otro lado, deberíamos pasarlo como más menos la raíz de todo lo que tenemos acá, ¿sí? Bien, vamos a la parte más importante y a la última parte de este inciso A. Las operaciones con radicales. Bien, una operación importante que también estuvimos viendo en el curso de nivelación es cómo unificar radicales. ¿Cuándo voy a poder unir dos radicales? Primero cuando esté multiplicando o dividiendo, ¿sí? Y además que los radicales tengan el mismo índice, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo tenemos la raíz de índice 5, ¿sí?, de 16 multiplicada por la raíz de índice 5 de 2. Como tienen igual raíz, voy a poder unirla y voy a poder hacer la multiplicación dentro de la raíz. ¿Sí? Luego, operando, nos queda en este ejemplo que nos da por resultado 2. ¿Sí? Bien, otro ejemplo que yo hice acá fue más con variables, ¿sí? Tenemos una variable x. Si se fijan, tenemos de índice 3 en ambas raíces, por ende podríamos unirlas, ¿sí?, y que se multiplique este x cuadrado con x más 1. Haciendo la distributiva nos quedaría x cuadrado por x, x a la 3, y x cuadrado por 1, x cuadrado, ¿sí? Y eso obtendríamos como resultado. ¿Qué pasa si yo ahora quiero introducir factores a un radical? Quiero introducir este número a y este x al cuadrado adentro de esta raíz. ¿Y para qué la voy a introducir? Para unificar esta a con esta a y esta x con esta x cuadrado con esta x a la cuarta. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos? El cuadernillo nos dice, para introducir un factor en un radical, se multiplica su exponente por el índice de la raíz y se le suma el exponente con que figura este factor dentro de él. Vamos al ejemplo. A ver, si yo quiero introducir, vamos primero con el a. El a está elevado a una potencia
igual a 1, ¿sí? Por ende, yo a esa potencia la tengo que elevar o multiplicar por el exponente del índice. Es decir, el exponente del índice de la raíz es 3, yo tendría que elevar a la 3. Entonces, lo introduzco acá como a la 3. Bien, ahora al x al cuadrado también tendría que elevarlo a la 3, ¿sí? Y nos quedaría como x a la 6. Multiplicando a ambos lados nos quedaría x a la 6, ¿sí? Multiplicando los exponentes, perdón, nos quedaría x a la 6. Entonces, ahora lo que hacemos es trabajar con lo de adentro. Yo podría juntar este a la 3 con esta a, que ahora se sumarían, ¿sí? Me queda a la 3 más 1, sería a la 4, y x a la 6, que nos quedó de multiplicar los exponentes, ¿sí? Con este de acá, con este x a la cuarta, se sumarían los exponentes y me quedaría x a la 10. Y bueno, a b lo dejamos solito porque no introducimos ningún otro factor. Este sería el resultado de introducir los factores que teníamos multiplicándose o dividiéndose, recuerden eso, dentro de la raíz. Bien, ahora vamos al paso inverso. Nosotros queremos extraer factores de un radical, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es distribuir, nosotros tenemos este ejemplo, raíz cuadrada de 36 por x a la 3 por p a la 7. Entonces, por la propiedad distributiva, distribuimos esta raíz a cada uno de los elementos que se están multiplicando. Entonces me quedaría la raíz de 36 por la raíz cuadrada de x a la 3 por la raíz cuadrada de p a la 7. ¿Sí? Bien, vamos a hacer dos caminos. El camino largo, que es el más explicativo y para que lo entiendan bien, y luego un camino corto para que puedan hacerlo más rápido, ¿sí? Nosotros podríamos expresar a este número 36 como sus mínimo común divisor, ¿sí? O si nosotros pudiéramos expresarlo como con sus números, sí, con su mínimo común divisor, sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, lo que es lo mismo también 6 al cuadrado, ¿sí? Nosotros, en función, ahora las variables, en función de la raíz, el índice de la raíz, que sería al cuadrado, podríamos expresarlo como x por x al cuadrado, ¿sí? Y p a la 7 como p por p a la 6, que 6 es múltiplo de 2, ¿sí? Entonces, nosotros expresamos el 36 como el 6 al cuadrado, el x al cubo como x por x al cuadrado, el p a la 7 como p por p a la 6. Entonces, aplicamos distributiva a cada uno de los miembros y vemos que podemos expresar como fracción, ¿se acuerdan? Nosotros podíamos poner la raíz como el denominador de este exponente. Entonces nos quedaría 6 a la 2 sobre 2, x, que está con potencia 1 sobre 2, pasamos la raíz dividiendo acá el exponente, acá, x al cuadrado sobre 2, p a la 1 sobre 2 y p a la 6 sobre 2.
Si nos fijamos, acá podemos simplificar y nos quedaría 6 a la 1, ¿sí? Acá no podemos simplificar nada, entonces este lo dejaríamos adentro de la raíz, nos quedaría raíz de x. Este sí podemos simplificarlo, entonces nos quedaría x afuera de la raíz con el 6. El p no podemos simplificarlo, entonces nos quedaría raíz de x y el p de exponente 6 sobre 2 podemos simplificarnos y nos quedaría 3. Entonces, los que pudimos simplificar los vamos a poner afuera de la raíz, que serían el 6, esta x y este p a la 3. Recuerden que quedó elevado a la 3. Y lo que nos quedó dentro de la raíz fueron esta x y esta p. Entonces, este sería el camino largo para poder extraer factores de una raíz, ¿sí? ¿Cuándo vamos a poder extraer factores de una raíz? Cuando tengan un exponente mayor a el índice de la raíz. Si la raíz es al cuadrado, x a la 3 podría extraer factores y p a la 7 también podría extraer factores, lo mismo que 36, ¿sí? Que sería 6 al cuadrado. Este es el camino largo y es un camino analítico para poder ver qué realmente sucede. Pero si nosotros queremos algo más fácil, algo más rápido, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que tenemos una raíz cuadrada, ¿sí? Por lo tanto, el 36 lo vamos a sacar como 6 al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces el índice de la raíz va a ser 2. Todos los índices dentro de la raíz que sean mayores que 2 van a poder salir de la raíz. Entonces, al 36, que sabemos que es 6 al cuadrado, lo sacamos como 6, ¿sí? Salió de la raíz como 6. Ahora nos concentramos en x a la 3. X a la 3 tiene como exponente 3, entonces vamos a dividir a ese 3 sobre 2, ¿sí? Entonces hacemos la división, nos quedaría 1 por 2, 2, al 3, 1. Bien, entonces va a salir un exponente y se va a quedar otro exponente. Sale una x y se queda otra x, ¿sí? Vamos con el p a la 7. Tiene como exponente 7, entonces hacemos 7 dividido 2. 3 por 2, 6. Al 7, 1. Van a salir 3p y se va a quedar una p. Va a salir 3p y se va a quedar una p. Y ese es el resultado o el camino corto y más rápido. Bien, ¿cómo se racionalizan los denominadores? Si nosotros vemos acá, tenemos una fracción que tiene como denominador una raíz. Eso no es matemáticamente elegante y tenemos que tratar de eliminar la raíz del denominador. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar y dividir por esa raíz, ¿sí? ¿Por qué podemos hacer esto, multiplicar y dividir por la raíz de 2 en este caso? Porque es exactamente lo mismo, la misma expresión que nosotros teníamos antes. Si nosotros simplificamos estas dos, nos quedaría la expresión que tenemos recientemente. Pero lo que no queremos es esta expresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar en el numerador el 4 por la raíz de 2. Y acá la raíz de 2 por la raíz de 2. Entonces, ¿qué nos quedaría? 4 por la raíz de 2 en el numerador y la raíz de 2 al cuadrado en el denominador. Con esto podemos simplificar el exponente con la raíz y ¿qué nos quedaría? 4 raíz de 2 sobre 2. Simplificando este 4 con el 2 nos quedaría 2 raíz de 2. Y si ven, pudimos obtener esta expresión que va a ser igual que esta expresión, pero ahora la raíz está en el numerador y no en el denominador.
¿sí? Acá les puse otro ejemplo con variables x e y, en donde lo que vamos a hacer, si tenemos la raíz de x, ven que tienen la racionalización, perdón, no les dije, de tipo 1, es cuando tenemos un solo término en el denominador, que en este caso es la raíz de x. Vamos a multiplicar y dividir por la raíz de x, entonces, ¿qué nos quedaría? Acá la raíz de x va a multiplicar a todo este término, y acá vamos a multiplicar la raíz de x por la raíz de x, que sería la raíz de x al cuadrado. Podemos simplificar, entonces ahora abajo en el denominador nos quedaría x, y arriba lo que hice es aplicar la distributiva. La raíz de x por la raíz de x me dio x, y la raíz de x por la raíz de y, como tienen igual índice las raíces, las puedo unificar y me quedaría la raíz de cuadrada de x de, perdón, la raíz de x por y. Y si ustedes ven acá, esta expresión es igual que esta expresión, ¿sí? Pero ahora lo que tengo es que el denominador no está adentro de una raíz, ¿sí? Bien, hay otro tipo de racionalización que es la del tipo 2, en donde, si ustedes se fijan, tengo dos términos en el denominador, perdón. En este caso, ambos términos a la vez están adentro de una raíz. Entonces, lo que yo tengo que hacer es eliminar tanto esta raíz como esta raíz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar y dividir por la raíz de 5, la dejo igual, o sea, el primer término, que es la raíz de 5 en este caso, la dejo con su signo. Pero acá tenemos un signo menos, entonces voy a invertir el signo. En donde tengo menos voy a poner más, ¿sí? Y en donde tengo más, en otro caso, voy a poner menos. Menos el segundo término. Entonces acá voy a poner más el segundo término, ¿sí? ¿Qué vamos a lograr con esto? Si ustedes se fijan acá, vamos a tener el primer término menos el segundo término por el primer término más el segundo término. Esto es lo que llamamos diferencia de cuadrados, ¿sí? En donde el primer término menos el segundo término por el primer término más el segundo término nos va a dar como resultado el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedó acá? Volviendo a la ecuación, 3 que va a multiplicar a la raíz de 5 más 2 en el numerador, y en el denominador vamos a poner el primer término al cuadrado, que sería la raíz de 5 al cuadrado, menos el segundo término, que sería la raíz de 2 al cuadrado. Y si ustedes se fijan, ahora vamos a poder simplificar ese cuadrado con la raíz en ambos términos, ¿sí? Y acá, ¿qué hice? Apliqué distributiva del 3 con la raíz de 5 y del 3 con la raíz de 2. Entonces me quedó 3 raíz de 5 más 3 raíz de 2, y acá me quedó 5 menos 2. Y acá, si lo ven, eliminé las raíces del denominador. Hago esa resta y me queda este resultado, ¿sí? Si ustedes ven acá en el numerador nos quedaron las raíces y en el denominador nos quedó solo el 3, ¿sí? Bien, ahora quiero que ustedes lo trabajen solos. Tienen dos términos en el cual solamente el primer término tiene la raíz, ¿sí? Y se está sumando, por ende tendrían que multiplicar y dividir por el primer término menos el segundo término. Y por último tenemos la racionalización tipo 3, en donde es una combinación del tipo 1 y tipo 2. Nosotros tenemos acá este ejemplo. El numerador no me interesa mucho qué le pasa mientras lo trabaje. Lo que sí me interesa es que ven que tienen la raíz de y a la vez tienen dos términos adentro de esa raíz, el cual el segundo término tiene otra raíz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el tipo 1, porque yo tengo una raíz que unifica un solo término que tiene adentro a la vez
otros dos términos. Entonces, como primera instancia debo eliminar esta raíz grande, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar el tipo 1, multiplicaba y dividía por lo mismo. Es decir, voy a multiplicar y dividir por la raíz de 3 más la raíz de 5 dividido la raíz de 3 más la raíz de 5. Bien, acá adentro, acá en el numerador, si se fijan, tienen raíces de igual índice, por ende voy a unificar la raíz. Y acá abajo tengo la raíz de 3 más la raíz de 5 por la raíz de 3 más la raíz de 5, es decir, 2 veces la raíz de 3 más la raíz de 5. Entonces, ahora unifiqué en el numerador, ¿sí?, la raíz. Si se fijan acá vamos a tener diferencia de cuadrados, en este caso no siempre va a pasar, y acá vamos a poder simplificar esta raíz global o grande con este exponente. Entonces, como acá en el numerador tengo diferencia de cuadrados, lo que voy a poder hacer es que adentro de la raíz voy a poder poner el primer término al cuadrado, que es 3 al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, que es la raíz de 5 al cuadrado. Este 2 se va a simplificar con esa raíz, ¿sí? Este 3 va a quedar elevado al cuadrado, ojo con eso. Y acá me quedó 3 más la raíz de 5. Acá en el numerador va a quedar la raíz de 9 menos 5, que sería la raíz de 4, que la raíz de 4 va a ser 2, ¿no es cierto? Y acá me sigue quedando dos términos ahora, uno de ellos con la raíz que debo eliminar. Entonces ahora aplicamos la racionalización del tipo 2, que es multiplicar y dividir por el primer término y el segundo término con el signo cambiado, es decir, 3 menos la raíz de 5 sobre 3 menos la raíz de 5. Esta es la raíz de 4 que nos quedó del numerador que trabajamos acá, que es 2, que va a multiplicar a todo esto, ¿sí? Y acá nos quedó la diferencia de cuadrados que nosotros buscábamos con el tipo 2, ¿sí? Entonces nos va a quedar 3 al cuadrado, que es el primer término al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, que es la raíz de 5 al cuadrado. Acá puedo aplicar distributiva, pero en realidad lo primero que voy a hacer es trabajar acá, ¿sí? Nos quedaría 3 al cuadrado, que es 9, menos 5, que sería 4. Entonces puedo simplificar este 2 con este 4 y nos quedaría como resultado la raíz de 3 sobre la raíz de 5, dividido 2. Entonces, si se fijan, solo me quedaron raíces en el numerador y en el denominador nos quedó un número sin raíces, que es lo que queríamos llegar, ¿sí? Bien. Bueno, con eso damos por terminado en la parte A de matemática, de la primera unidad de matemática, ¿sí? A partir de la página 109 están los trabajos prácticos de la primera unidad para que se pongan a resolver, y es lo que vamos a hacer a lo largo de las clases de consulta. Espero que tengan un lindo día y que hayan podido entender todo. Nos vemos la próxima.